Más que preguntarse por la rapidez de la caída de los cuerpos, Da Vinci se preguntaba cuánto caerían en los sucesivos intervalos de tiempo. Su teoría del movimiento acelerado era que un cuerpo recorrería cayendo mayores distancias en intervalos posteriores. Después concluyó con la teoría de que las distancias seguían la ley de los números enteros. Es decir, una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 2 unidades en el segundo intervalo de tiempo, etc. Galileo adoptó el método de descripción de Leonardo da Vinci, pero llegó a una conclusión diferente de cómo crecían las distancias. En lugar de crecer de ese modo, Galileo tenía la teoría de que las distancias estaban relacionadas con los números impares. 1 unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 3 unidades de distancia en el segundo intervalo, 5 unidades de distancia en el tercer intervalo, etc. En otras palabras, según Galileo, la distancia recorrida en cada intervalo es proporcional a los números impares. Galileo llegó a sus conclusiones después de realizar una brillante serie de experimentos en los que medía el tiempo que rodaba una bola por planos inclinados cada vez más empinados. La ley de los números impares de Galileo se puede ver en acción en algún lugar sorprendente, y que a Galileo le hubiera causado más asombro que la misma superficie de la Luna. Si esto es una unidad de distancia, esto debería de ser 3, y esto 5, y así sucesivamente. Y realmente lo son. Galileo tenía razón. En sucesivos intervalos de tiempo, las distancias recorridas cayendo siguen los números impares. Aquí hay algo más que Galileo también vio. Fíjense en la distancia total recorrida en un instante. Después del primer intervalo de tiempo, 1 unidad de distancia. Después del segundo intervalo, 4 unidades de distancia. Después del tercer intervalo, 9 unidades de distancia. Después del cuarto, 16 unidades. En otras palabras, al final de cada intervalo, la distancia total recorrida cayendo es de 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. Y esos números son, por supuesto, cuadrados perfectos. O sea, que la distancia recorrida en la caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Y de este modo, la ley de Galileo se puede escribir en una simple ecuación, utilizando S para la distancia y T para el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de la distancia como función del tiempo. Esta constante c numéricamente es igual a la distancia que recorre el cuerpo cayendo durante el primer segundo, es decir, 16 pies, aproximadamente 5 metros. En cualquier punto de la caída, la distancia es igual a c veces el cuadrado del tiempo. Así, después de 2 segundos, la distancia recorrida cayendo es igual a c veces 2 al cuadrado, o sea, 4c. Si tomamos el valor 16 para c, sabemos que ha caído 64 pies, unos 19 metros y medio. De nuevo, esta fórmula quiere decir que para cualquier instante t se puede encontrar el valor ds. En este punto, cualquier visitante, aunque petrificada por el susto, puede preguntarse cuánto ha recorrido en su caída en cada instante. Y quizá quiera también saber con qué rapidez está cayendo. Se divide entonces la distancia que recorre cayendo entre el tiempo que ha empleado. Por ejemplo, como durante los 2 primeros segundos cayó 64 pies, su velocidad media será de 32 pies por segundo, unos 9 metros y medio por segundo. Pero eso es solo su velocidad media. Al comienzo, ella estaba parada. Después de 2 segundos, ella está cayendo mucho más deprisa que 32 pies por segundo. Pero lo que realmente desea saber esta mujer no es su velocidad media, sino su velocidad exacta o instantánea en cualquier instante dado. Sin embargo, si queremos utilizar la misma ecuación dividiendo la variación de distancia por la variación de tiempo, se nos plantea un serio problema. En cualquier instante durante la caída, digamos a 1.5 segundos,
La variación en la distancia y en el tiempo es exactamente cero. Así, una fórmula que determine la velocidad dividiendo la variación en el tiempo no es útil cuando se tiene un punto A, pero no un punto separado B para trabajar con él. Y para complicar aún más las cosas, el máximo y el mínimo del cociente serían cero. Dividir por cero es un desastre matemático. Tal vez la expresión velocidad instantánea sea una contradicción en sus términos. Sin embargo, el propio sentido común nos dice que un objeto en movimiento debe tener una cierta velocidad en cada instante. El problema es mucho más que un juego ingenioso de palabras. Es un dilema que ha importunado durante miles de años a todos los matemáticos, pero no había modo de resolverlo. En lugar de pedir la velocidad instantánea en un tiempo exacto t, pida cuál es la velocidad media entre el tiempo t y un tiempo h segundos más tarde, el tiempo t más h. El cambio en el tiempo es h segundos. Si la distancia recorrida cayendo en un tiempo t es igual a c veces t al cuadrado, la distancia recorrida cayendo en el tiempo t más h debe ser igual a c veces th al cuadrado. Hemos resuelto el problema y ahora ya podemos calcular la velocidad media comenzando en cualquier instante para cualquier intervalo h. H puede ser un segundo, medio segundo, una décima de segundo o incluso cero, porque ahora no estamos dividiendo por cero. Ahora podemos reducir el intervalo y hacerlo más pequeño y más pequeño hasta llegar al límite. En ese instante hemos calculado una derivada, ya que el intervalo se ha reducido a cero. Si h es exactamente cero, nos encontramos con que en un instante t cualquiera existe una velocidad instantánea y la llamaremos v. v es igual a 2ct. Si seguimos utilizando el valor 16 para c, podríamos decirle a esa joven: no se preocupe, señora. La distancia que usted ha recorrido es solo 16 veces t al cuadrado pies, unos 5 metros, y su velocidad en cada instante ha sido 32 veces t pies por segundo, casi 10 metros por segundo. Obviamente, se ha quedado impresionada. ¿Cómo lo calculó? Podría preguntar. Nosotros acabamos de inventar la derivada. En el lenguaje común, derivada quiere decir que deriva de algo, como por ejemplo, en la frase el dulce de chocolate es derivado del chocolate. Pero en matemáticas esa palabra tiene un significado técnico muy concreto. Es el ritmo con el que algo está cambiando. La velocidad de la caída de esta señora era la derivada de la distancia desde lo alto. En otras palabras, la velocidad es la derivada de la distancia. Al principio, cuando hablamos de su velocidad media, estábamos haciendo álgebra, simplemente dando valores a la ecuación velocidad igual a distancia dividida por tiempo. Pero cuando comenzamos a trabajar con un intervalo de duración h y lo hicimos tender a cero, estábamos calculando una derivada y entramos en el mundo del cálculo diferencial. El cálculo diferencial es la matemática de utilizar derivadas. Calcular una derivada se llama diferenciación. Las derivadas no solo se aplican a los cuerpos en movimiento.
Se puede calcular también una derivada que represente el ritmo de cambio de una población de delfines con relación a la temperatura del océano. O del volumen de un globo respecto al área de su superficie. O a la variación en el precio de una pizza respecto a su diámetro. En otras palabras, las derivadas se pueden calcular para casi toda situación en la que haya variación en alguna cantidad cuando otra de las cantidades aumente o disminuya. Para ir de la distancia a la velocidad, tuvimos que calcular una derivada. Pero, ¿y qué pasa con la aceleración de un cuerpo al caer? Pues que para ir de la velocidad a la aceleración, hacemos exactamente lo mismo. Si v como función de t es igual a 2ct, entonces v de t más h igual a 2c de t más h. De t igual 2c. Pero vean lo que ha ocurrido. Primero, la distancia s se mantiene creciendo con el tiempo. Si hay variación en t, hay variación también en s. Y la velocidad v también crece con el tiempo. Pero ahora nos hemos encontrado con que la aceleración a no depende en absoluto del tiempo. Es sencillamente una constante a igual 2c. Independiente del valor de t, a es siempre la misma. Por fin lo hemos conseguido. Hemos obtenido que el resultado de la gravedad es una aceleración constante. Teníamos 3 preguntas sobre la caída de los cuerpos. ¿Cuánto caían? ¿Con qué velocidad? ¿Y con qué rapidez variaba su velocidad? Con bastante facilidad pudimos saber la distancia recorrida. Observando a nuestra joven amiga, su velocidad media se obtuvo por medio del álgebra. Y luego, para saber a qué velocidad caía exactamente el cuerpo en cada instante y con qué rapidez variaba su velocidad, tuvimos que utilizar ese maravilloso instrumento matemático, la derivada. Usando la derivada, hemos podido explicar el movimiento de caída de los cuerpos. Los cuerpos caen con aceleración constante. Como esa aceleración es muy importante, tiene su símbolo propio, una g minúscula. G igual 2c. Y ahora ya podemos escribir las 3 expresiones de la ley de la gravedad en su forma definitiva, cambiando c por g partido por 2. Según esta ley, un cuerpo cae con una aceleración constante, con velocidad proporcional al tiempo y recorre una distancia al caer proporcional al cuadrado del tiempo. Este tipo de movimiento se llama movimiento uniformemente acelerado. Es difícil, pero no imposible llegar a conocer esos 3 hechos sobre el movimiento uniformemente acelerado sin hacer uso del cálculo diferencial. Pero Galileo comprendió los 3 hechos. En realidad, casi 300 años antes de Galileo, un erudito francés llamado Nicole Oresme trabajó sobre el comportamiento del movimiento uniformemente acelerado. Oresme y Galileo utilizaron casi idénticos métodos matemáticos para analizar el problema. Dichos métodos se basaban no en ecuaciones algebraicas, sino en proporciones entre cantidades y en figuras geométricas. La derivada fue inventada una generación después de la muerte de Galileo por Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm von Leibniz. Con este nuevo y poderoso método de análisis se pueden analizar tipos aún más complicados de movimientos. Describir el movimiento uniformemente acelerado llega a ser incluso muy fácil.